Marcos capítulo 6, versículo 42 dice: Y comieron todos, y se saciaron. No dice que comieron un poco y quedaron con hambre. No dice que racionaron pequeñas porciones. Dice que todos comieron, y todos se saciaron. Se llenaron, quedaron satisfechos, y luego viene la línea que hace que todo esto sea aún más imposible. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces. Empezaron con 5 panes. Alimentaron a 15,000 a 20,000 personas hasta que todos quedaron satisfechos. Y terminaron con más comida de la que tenían al principio. 12 cestas llenas, una por cada discípulo. Más comida que los 5 panes originales. ¿Cómo es esto posible? Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido, de manera que va a cambiar tu manera de entender los milagros. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué estaba pasando realmente? La respuesta te va a revelar algo sobre la naturaleza de Dios que la mayoría de los cristianos nunca entienden. Primera revelación. Este no era un truco, era una creación. Jesús no estaba haciendo que 5 panes parecieran más de lo que eran. No estaba creando una ilusión, estaba literalmente creando materia de la nada, estaba multiplicando átomos, estaba generando moléculas de carbohidratos, proteínas, grasas que no existían un segundo antes. Esto es creación ex nihilo, creación de la nada, el mismo poder que usó en Génesis capítulo 1 cuando dijo: «Sea la luz», y fue la luz. El Dios que habló y el universo apareció es el mismo Dios que tomó 5 panes y alimentó a 20,000 personas. Segunda revelación. La multiplicación no sucedió en las manos de Jesús. Sucedió en las manos de los discípulos. Lee cuidadosamente Marcos capítulo 6, versículos 41 y 42. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Jesús partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos los distribuyeron a la multitud, y mientras distribuían, la comida se multiplicaba en sus manos. Cada vez que un discípulo alcanzaba su canasta, había más pan. No se estaba acabando. Se estaba multiplicando continuamente mientras servían. Esto significa que los discípulos fueron testigos de creación activa sucediendo en tiempo real, en sus propias manos. Pero hay algo aún más profundo aquí. Tercera revelación. Jesús deliberadamente comenzó con insuficiencia para demostrar un principio. Él pudo haber creado toda la comida instantáneamente de la nada. Pudo haber hecho aparecer 500 panes ya preparados. Pero no lo hizo. Comenzó con los 5 panes y 2 pescados que el niño tenía. ¿Por qué? Porque quería enseñar que Dios toma lo poco que tienes y lo multiplica más allá de lo que puedes imaginar. El niño no tenía mucho. 5 panes de cebada, el pan de los pobres, y 2 pescados pequeños. Probablemente era su almuerzo familiar. Era inadecuado para la necesidad. Era insuficiente, insignificante, demasiado pequeño. Pero cuando se lo entregó a Jesús, lo poco se volvió más que suficiente. Cuarta revelación. Las 12 cestas de sobras no fueron accidente, fueron intencionales. ¿Por qué 12 cestas específicamente? Porque había 12 discípulos. Cada discípulo recibió una canasta llena de sobras. Los mismos discípulos que al principio dijeron: «No tenemos suficiente», terminaron cargando más comida de la que necesitaban. Dios no solo proveyó suficiente, proveyó abundancia con sobras. Esto es típico de cómo Dios opera. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quinta revelación. Este milagro está conectado con la identidad mesiánica de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios alimentó a Israel en el desierto con maná durante 40 años. Éxodo, capítulo 16. Maná que aparecía cada mañana, suficiente para 2 millones de personas durante 40 años. Jesús está haciendo lo mismo. Está mostrando que Él es el nuevo Moisés, es el pan de vida. Juan, capítulo 6, versículo 35. Después de este milagro, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida».
El que a mí viene nunca tendrá hambre. El milagro físico era una señal del milagro espiritual. Así como 5 panes alimentaron a 20.000 cuerpos, Jesús, como el pan de vida, puede satisfacer a millones de almas. Pero lo que viene ahora es la aplicación que va a cambiar tu vida hoy. Déjame mostrarte cómo la historia valida este evento de maneras sorprendentes. Validación de testigos múltiples. Este es el único milagro registrado en los 4 evangelios, además de la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos lo incluyen. Eso significa que había tantos testigos oculares que este evento era imposible de negar o ignorar. Validación arqueológica. En 2014, arqueólogos excavando en Tabja, en la costa noroeste del Mar de Galilea, encontraron restos de una iglesia bizantina del siglo IV construida específicamente para conmemorar el lugar donde tradicionalmente se cree que sucedió este milagro. Esto muestra que la tradición de este evento estaba tan establecida que construyeron un monumento apenas 300 años después. Validación demográfica. Los estudios de población antigua confirman que una multitud de 15.000 a 20.000 personas era plausible en Galilea, especialmente durante festivales. La región tenía ciudades como Capernaum, con poblaciones de 1.500 personas, Betsaida con 1.000 personas, Corazín similar. Una enseñanza al aire libre podía atraer fácilmente a habitantes de múltiples pueblos. Validación del texto. El detalle de las 12 cestas, usando un término griego específico, kopinos, que se refiere a canastas de mimbre que los judíos usaban para llevar comida kosher, muestra autenticidad. Un falsificador posterior no habría conocido ese detalle cultural específico. Validación del comportamiento de la multitud. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice que después del milagro, la gente dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el versículo 15 dice que querían tomarlo por fuerza para hacerlo rey. Esto es exactamente como una multitud del primer siglo habría reaccionado a alguien que podía crear comida infinita. En un mundo donde el hambre era común, quien controla la comida controla el poder. ¿No te da escalofríos? Este evento tiene todos los marcadores de un testimonio histórico real, no de un mito inventado. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque esta historia no es solo sobre panes y peces. Al final, la historia de los 5 panes no es sobre matemática imposible. Es sobre un Dios que se especializa en tomar lo poco que tienes y multiplicarlo más allá de tu imaginación. Porque aquí está la verdad que rompe esquemas. Dios no necesita que tengas suficiente, solo necesita que le des lo que tienes. Ese niño no tenía suficiente. 5 panes de cebada, el pan de los pobres, y 2 pescados pequeños. Probablemente era todo lo que su familia tenía para ese día. Y estoy seguro que cuando su mamá le dijo: hijo, lleva esto para el camino, él no pensó: voy a alimentar a 20.000 personas hoy. Pero cuando entregó lo poco que tenía, Jesús lo multiplicó más allá de toda lógica. ¿Cuántas veces hemos dicho: no tengo suficiente para darlo, no tengo suficiente dinero para diezmar, no tengo suficiente tiempo para servir, no tengo suficientes talentos para hacer diferencia, no tengo suficiente educación, no tengo suficiente experiencia? Y Dios está diciendo: no te estoy pidiendo suficiente, te estoy pidiendo lo que tienes. Porque cuando pones lo poco que tienes en las manos de Jesús, Él tiene una costumbre de hacer lo matemáticamente imposible. Piénsalo. 5 panes no debían alimentar a 5.000, pero lo hicieron. 2 pescados no debían saciar a 20.000, pero lo hicieron. Tus recursos limitados no deberían ser suficientes para cumplir el llamado de Dios en tu vida, pero cuando los entregas, Él los multiplica. Y aquí está la parte más hermosa que la mayoría pasa por alto. Las 12 cestas de sobras fueron para los discípulos. Los mismos que dijeron: no tenemos suficiente, terminaron con más de lo que necesitaban. Cuando sirves a Dios con lo poco que tienes, Él no solo provee suficiente para la necesidad, te devuelve más de lo que diste. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice:
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solo suficiente, abundancia, sobras, más de lo que necesitas. Momento de pico 3. Ideal para anuncio. 13, Menmin 15c. Así que hoy te hago la pregunta, ¿qué 5 panes estás reteniendo porque piensas que no son suficientes? Es tu tiempo, tu dinero, tu talento, tu testimonio, tu casa, tu vehículo, tu educación. Lo que sea que tengas, aunque parezca inadecuado, aunque parezca insuficiente, aunque la matemática diga que no es suficiente, pónselo en las manos de Jesús. Porque el Dios que alimentó a 20,000 personas con el almuerzo de un niño puede tomar tu poco y multiplicarlo más allá de lo que puedes imaginar. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a terminar con más de lo que empezaste. Ahora te toca a ti. Comenta qué 5 panes tienes hoy que parecen insuficientes, pero que vas a entregarle a Dios de todos modos. Puede ser, mis 5 panes son mi tiempo limitado, o mis 5 panes son mi pequeño testimonio, o mis 5 panes son el 10% que gano, lo que sea que Dios está tocando en tu corazón ahora mismo. Comparte este video con alguien que siente que lo que tiene no es suficiente para hacer diferencia. Necesitan saber que Dios se especializa en multiplicar lo poco. Y suscríbete porque cada semana descubrimos secretos ocultos de la Biblia que cambiarán tu vida.